Serrata es una pequeña transición que hay en la túnica media entre la coroides hacia cuerpo ciliar, que es la famosa hora serrata. Posterior a la hora, o anterior a la hora serrata, ya están estos cuerpos ciliares, ¿no? Estos cuerpos ciliares, obviamente, son los que se encargan de producir el humor acuoso del ojo. Y estos cuerpos ciliares tienen los procesos ciliares. Entiendan que el cuerpo ciliar es así. De estos procesos ciliares se agarran pequeñas fibras ciliares que se unen al cristalino y básicamente lo sujetan, lo agarran. El cristalino no se mueve, ¿sí? Es una estructura fija, por más que esté en el centro, pero es que está suspendida, como si estuviera volando, flotando, pero no se mueve porque está abrazada de las fibras ciliares, de estos procesos ciliares que agarran al cristalino para que no se mueva de su lugar. Son la zónula ciliar, o gracias a los procesos ciliares y estas fibras ciliares que agarran al cristalino y lo mantienen en su posición. Bien, van a ver ustedes que en el cuerpo ciliar hay algunas pequeñas estructuras que se llaman los famosos músculos ciliares. Estos músculos ciliares van a ayudar mucho a contraer o a relajar el cristalino. El cristalino, si ustedes lo conocen, es un disco así, biconvexo. De los dos lados es convexo, pero a veces se aplana o a veces vuelve a su lugar relajado. Eso es muy importante en el proceso de enfocar. Cuando se quiere enfocar estructuras muy lejanas, el cristalino se relaja. Cuando quieres enfocar estructuras muy cercanas, el cristalino tiene que contraerse, ¿no? Porque enfoca de cerca y enfoca de lejos. Entonces, esos músculos ciliares se encargan de contracción del famosísimo cristalino. Bien. Aquí pueden ver algo muy similar. Aquí podemos ver casi todo lo mismo. Esta capa de color amarillo es túnica interna, retina, ¿sí? Esta capa media de color magenta, túnica vascular media. La parte más posterior, coroides. Esta región engrosada, cuerpo ciliar, y esta región, porción que proyecta hacia el centro anterior del globo ocular es el iris. Aquí está la hora serrata, como una zona de transición entre el coroides y el cuerpo ciliar, la hora serrata. Y aquí está la túnica externa, toda la posterior se llama esclerótica, solamente esta parte anterior en forma de cúpula, córnea. Entre el iris y la córnea, cámara anterior. Entre el cristalino y el iris, cámara posterior. Posterior al cristalino, todo este espacio, que es como una consistencia gelatinosa, es cuerpo vítreo, ¿sí? El cuerpo vítreo, fíjense que tiene acá como una fosita, ¿sí? Es como no es recto, sino es una fosita donde ahí se va a apoyar el cristalino, ahí se agarra, es como una forma perfecta para él. Se llama la fosa hialoidea. Y fíjense que hay un conductito, ¿sí? Un conductito central que se llama el conducto de Cloquet. Bien, hablemos ya por último, pero no menos importante, de la retina, ¿sí? La retina, que es la túnica más interna del ojo, les decía que tiene una región anterior que no se encarga de la visión, no ve nada básicamente, y la posterior, que es donde todos los rayos de luz ingresan por la córnea, pasan el cristalino y se reflejan acá, en la retina posterior. Fíjense, ¿dónde tengo una mejor imagen? No tengo una mejor imagen. Fíjense que en la pared posterior de la retina, en la pared más posterior de la retina, va a haber dos estructuras muy importantes, ¿sí? Uno, va a haber un botoncito como una elevación que se va a llamar el disco óptico. Y va a haber más lateralmente a ese disco óptico una excavación que se va a llamar la fosa, se llama la zona macular, la mácula.
¿sí? Entonces, en la parte posterior, más posterior del ojo, está el disco óptico y la mácula, ¿sí? ¿Tienen megas ahorita? Conducto de Klotho. ¿Tienen megas? A ver, pueden buscar en Google, no tengo una imagen, fondo de ojo. Fondo de ojo. Conducto de Klotho. Lo que ustedes ven en la parte más posterior del ojo, se ve el disco óptico o papila óptica y lateralmente a la mácula. ¿Tienen? A ver, buscan una imagen real, porque hay imágenes reales. ¿Tienes una imagen real? Y aquí se ve hermoso. Fíjense esa imagen. Esta sería el disco óptico y esta sería la zona macular, la mácula. Esta es una imagen real. Si ustedes ven el fondo de ojo de una persona, que pueden verlo por si acaso, con un aparato especial que se llama el oftalmoscopio, lo colocan ahí y se ve la parte más profunda del ojo de la persona. Ahí se puede ver el disco papilar. De ese disco papilar, dos cosas importantes. Gracias. De esa papila óptica o disco óptico nace el nervio óptico, ¿sí? Todas las fibras, la retina es una capa nerviosa, está llena de neuronas. Van a ver que la retina tiene 10 capas, eso es lo que nos asusta estudiar en histología, son las 10 capas de la retina, tiene 10 capas, de las cuales la última es la capa de células ganglionares. Todas esas células ganglionares confluyen a nivel de la papila óptica para formar al nervio óptico, ¿sí? Entonces ahí forman el nervio óptico, y ese nervio óptico que transmite toda la información luminosa que ha recibido por los estímulos luminosos y lo lleva hacia la región occipital. Ya ahí se integra y decimos, imagen visual, lo que miramos. Bien, pero por ahí también ingresan los vasos sanguíneos, ¿sí? Ahí vamos a tener dos vasos sanguíneos importantes, la arteria central de la retina y la vena central de la retina, ¿sí? La arteria central de la retina, no sé si me puedo mostrar la imagen otra vez en calma, por favor. Si ustedes se fijan, fíjense bien, a ver, ahí se ve, fíjense que la arteria central de la retina se divide en un segmento superior, nasal y temporal, y en un segmento inferior, nasal y temporal. Obviamente la vena no se puede observar acá, pero así, por la misma papila óptica ingresa tanto la arteria central de la retina como la vena central. Sale la vena central de la retina. Es hermoso. Toda esta arteria central de la retina se ramifica en una región superior y otro ramo inferior, nasal y temporal. Esta de aquí es la arteria central de la retina. No, son ramificaciones que no tienen nombre, solo son ramificaciones de la arteria central de la retina. Ahí se ve hermoso. Fíjense que la arteria central de la retina, aquí veo el fondo de ojo, aquí está el disco óptico y fíjense que de aquí ingresa la arteria central de la retina, se divide superior e inferiormente y de ahí va arqueando ramificaciones, ¿sí? Entonces la arteria central de la retina, una vez ingresa en lo que es el globo ocular, en la capa interna, se divide en un ramo superior y un ramo posterior. Y ese ramo superior se divide en uno medial, que se va a llamar el ramo nasal, más cerca de la nariz, va hacia la nariz, y un ramo que va hacia el lateral, que es el ramo temporal. Lo mismo, el ramo inferior se divide en un ramo nasal y un ramo temporal, ¿sí? Entonces esa sería la estructura más importante de la retina, de la capa interna del globo ocular, el disco óptico. Por ahí ingresan los vasos sanguíneos del globo ocular y por ahí emerge el nervio óptico. Y ese nervio óptico va a atravesar el conducto óptico, forma el quiasma óptico y llega al lóbulo occipital para traducir la señal visual. Y la mácula, si ustedes se fijan en esas imágenes, es una manchita tipo café, ¿no? Generalmente toda la luz que llega, generalmente toda la luz converge en la mácula. Se dice que la mácula es nuestro mayor punto de agudeza visual, ¿sí? Si nosotros tenemos capacidad de ver súper bien, es porque en esta mácula se concentran todas las conos y bastones de la retina, ¿sí? Que son las células que se encargan de captar la señal luminosa, ¿sí? Esa es la mácula. Entonces son las porciones más importantes de la retina. ¿Se entendió hasta ahí? A mí me parece, siempre me parece interesante el globo ocular, es
es muy interesante. No, no quiero hacerlo, perdón. Aquí pueden ver en esta imagen pueden ver la córnea, el iris, el cristalino, cámara posterior, cámara anterior. Fíjense que del cuerpo ciliar nacen estas estructuritas que son los procesos ciliares, y de esos procesos ciliares nacen fibritas, ¿sí?, que agarran al cristalino. Todo el cristalino está rodeado por fibras ciliares, ¿sí? Se conoce como la zónula ciliar. Y bien, ¿alguna vez han escuchado de la enfermedad de... ¿Seguro han escuchado cataratas? Sí. ¿Saben qué es la catarata? Cuando completamente se hace blanco, si no me equivoco, el iris, creo. Sí, es como todo se va poco a poco haciéndose blanco, como que pierde la coloración y completamente se hace blanco y ya solo la persona ve blanco. ¿No? Exactamente, es correcto. Pero ¿saben por qué ocurre eso? Porque eso es problema del cristalino. Cataratas, algunas veces las personas piensan que cataratas es como esa carnecita que te empieza a crecer el ojo y te tapa, ¿no? Ajá, esa carnosidad se llama terígeno, realmente es su nombre. Pero cataratas, este cristalino se supone que es transparente, por eso es un medio transparente del ojo. Cataratas es cuando que aquí se acumulan hartas cosas que en vez de ser transparente lo vuelve opaco. Entonces la persona dice, ay, veo como blanco. O sea, como, primero ve como una cortina, después empieza a ver blanco, como gris, y de ahí pierde la visión. Bueno, si le quitan el cristalino, lo reemplazan por otro, podría llegar a ver nuevamente, ¿no? Bien, hasta ahí quedó. Eso. ¿Y se sabe por qué es la miopía? Uy, la miopía. Saben que la miopía tiene más que todo, bueno, es un poquito más, son básicamente por defectos en el enfoque. No se olviden que el cono de la luz tiene que enfocarse a nivel de la mácula. Algunos enfocan por delante de la mácula, o sea, no llegan a la mácula, y otros enfocan por detrás de la mácula. Entonces depende mucho del cristalino y también de la córnea, ¿sí? Tienen que ser regulares, tienen que tener sus... Pues lo van a estudiar bien, pero son por defectos en la refracción de la luz. La luz no se refracta bien y no llega a la mácula. O se pasa o no llega directamente, se queda por delante. Ahí que se crean las personas miopes o hipermétropes. Ven de cerca pero no de lejos, o ven de lejos pero no ven de cerca, ¿no? O sea, que supone que el iris es una capa muscular, ¿cómo que tiene coloración? Ah, ya. No es en sí una capa muscular, pero tiene fibras musculares, ¿sí? Es una porción de tejido y es algo interesante. Son células que tienen ciertas, por así decirlo, ciertas variaciones de pigmentos, y eso depende mucho de la genética de la persona. El iris no es en sí un músculo, simplemente es un tejido de células que tienen ese color variable. Algunas personas tienen color verde, otras personas tienen color, nosotros tenemos un color, por ejemplo, el color café, negrito que nosotros tenemos, son porque se depositan principalmente melanina, ¿sí? Melanina, que es un pigmento cafecito. Cuando hay ausencia de melanina, el iris es más claro. Mientras más poquita melanina haya en esas células del iris, más clarito se ve el ojo. ¿Okay? Una pregunta, ¿por qué las personas que tienen más claro el color de ojo a veces, no sé si yo he visto, porque tengo en mi familia, es verde su ojo, pero cuando hace frío se le vuelve miel? Probablemente debe ser por las refracciones de luz. La luz afecta al color. O sea, si ustedes le iluminan, si ahorita yo le veo, su compañera aparece negro sus ojos. Se agarra un poquito, capaz y se ve hasta miel, ¿no? Solo por Depende eso. por la luz, ¿no? Ah. Eso es genético. Generalmente los ojos dominantes son los negritos, los cafecitos. Pero cuando hay, por ejemplo, dos genes recesivos en madre y padre, y los dos tienen, por ejemplo, ojos verdes. Por ejemplo, nada, ¿por qué estamos hablando de genética? Sí, ha cambiado completamente Si el padre